Ok, muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Este videito es un videito de apoyo al encuentro que hicimos el día jueves y digamos que por cuestiones técnicas pues obviamente pues no les voy a pasar la grabación de ese encuentro. Entonces por eso les estoy haciendo este videito adicional como para que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer en la segunda entrega. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la segunda entrega, y voy a empezar por aquellos que optaron por la modalidad investigativa, entonces recordemos que lo que tenemos que entregar, según el formato, entonces ya tenemos la problemática, que fue la primera, la identificación del problema, la descripción del problema, la formulación. Yo ya les hice algunos apartes, algunas realimentaciones sobre el tema. Íbamos en delimitación y hasta la delimitación, ¿cierto? Entonces ya para esta entrega tenemos que hacer el objetivo general, ¿cierto? Los objetivos específicos, que aquí básicamente hay un pool de verbos en infinitivo que pueden utilizar dependiendo de lo que se quiere o el propósito del proyecto, ¿cierto? Tenemos que hablar de la justificación. Recordemos que la justificación tiene que ver específicamente con la importancia, la relevancia y el impacto de los resultados de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que cuando hablamos de importancia es por qué, cuál es mejor dicho, el por qué y el para qué de la investigación, para, digamos, el entorno al cual va dirigida la investigación. Hablamos de la Católica del Norte, el por qué y el para qué para la Católica del Norte, el por qué y el para qué para los estudiantes que vienen detrás de ustedes y el por qué y el para qué para ustedes como futuros profesionales. En el caso de la relevancia es según los resultados que se quieren obtener, entonces esa relevancia para el entorno cuál va a ser, para la Católica del Norte, para los estudiantes y para ustedes como futuros profesionales. Y tenemos que hablar de impactos positivos y de impactos negativos, tanto para el entorno como para la católica, como para los estudiantes y para ustedes como futuros profesionales. O sea, lo que tienen que hacer es un compendio de toda la información. Yo no necesito que los tengan por separado, sino que en la redacción de la justificación esté todo mezclado allí, pero que por lo menos la información sea redactada bajo los parámetros que les acabo de mencionar, ¿cierto? Muy bien, una cosa muy importante antes de seguir, y esto es para todas las modalidades, tiene que ver con el objetivo general. Mejor dicho, la pregunta de investigación que se hacen en todas las modalidades básicamente se va a convertir en el título del trabajo como en el objetivo general. Entonces esto quiere decir que el título del trabajo, la pregunta de investigación y el objetivo general se tienen que parecer, no tienen que ser igual, pero de alguna manera la redacción nos debe llevar y apuntar hacia lo mismo, ¿cierto? Ya sabemos también que sobre los objetivos específicos, estos se derivan del objetivo general y de alguna manera ya cuando ustedes me envíen la segunda entrega, pues haré las correcciones del caso. Muy bien, el otro tema que tenemos que tener en cuenta en el tema de proyectos de grado con énfasis en investigación es el alcance, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan allí, hay que definir en términos de conocimiento hasta dónde es posible que llegue el estudio. Recuerden que ustedes lo que van a presentar son propuestas, ustedes no van a ejecutar absolutamente nada. Por eso en el objetivo general no puede ir temitas de desarrollar, implementar, hacer, porque ustedes no van a ir a ejecutar nada.
Ustedes lo que tienen son temas de propuestas en todas las propuestas de investigación o en todas las modalidades. Los únicos que de alguna manera van a hacer algo son los que más adelante escojan práctica empresarial, ¿cierto? Entonces allí, dependiendo del objetivo general, ustedes leen el objetivo general y el objetivo general es la clave que les dirá hasta dónde pueden llegar, qué es lo que van a hacer con los resultados de investigación. Entonces, comenzamos haciendo un diagnóstico y terminamos obviamente mostrando los resultados, pero tiene que ese alcance de la investigación debe tener un poquito de volumen de información, ¿cierto? Entonces, esto es lo que verdaderamente hace énfasis el alcance de la investigación. Y por último tenemos que hablar de los referentes teóricos, que básicamente son dos cositas. El marco contextual. Empezamos hablando del marco contextual y este marco contextual, mejor dicho, los referentes teóricos aplican para todas las modalidades. Entonces de una vez este punto lo explico para todas ellas, ¿cierto? Entonces el marco contextual habla expresamente que tiene como objetivo hablar de una realidad específica en función de unos antecedentes o una descripción o una reseña histórica del lugar donde se va a desarrollar la investigación, ¿cierto? Y esa reseña histórica, pues de una manera corta, de una manera sucinta, pero sustanciosa, donde se exprese realmente cómo nació, cuáles son sus puntos claves y obviamente hablando un poco del problema, ¿cierto? Después de hablar de esa reseña histórica, también hay que hablar expresamente del marco, digamos, investigativo, ¿cierto? O primero hablemos del marco legal. Dentro de esta estructura del marco contextual, entonces necesitamos hablar de cuáles son las normas, leyes y decretos que de alguna manera pueden impactar la problemática que ustedes están tratando. Y tenemos que hablar también del marco investigativo. Entonces aquí tenemos que volver a retomar básicamente Dialnet, Google Académico, Redalit, Webs of Science y todas las bases de datos en las que podamos consultar un estado del arte de otros estudios que hayan hecho otras personas en función de la problemática que queremos resolver. Entonces así se construye el marco contextual, ¿cierto? Y viene el tema del marco teórico. En el marco teórico tenemos que hablar expresamente de todos los aspectos teóricos que tienen relación con el problema, ¿cierto? Entonces, en el marco teórico diría, por ejemplo, que yo les voy a dar, denme un segundo, un ejemplo de más o menos qué es de lo que tenemos de qué hablar allí. Entonces, miremos acá, denme un segundo. Por ejemplo, bueno, entonces miremos, aquí les voy a mostrar por ejemplo un documento donde vamos a ver más o menos qué es lo que necesitamos en ese marco teórico, como para que ustedes tengan más o menos una idea de qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Permítame un momento, yo ubico la información. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, mírenlo acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo, vamos a ampliar un poco esto, listo. Entonces, por ejemplo, en el marco teórico, dícese
acá un ejemplo que, aunque algo burdo, resulta ilustrativo del tema de lo que tiene que ver con el marco teórico. Digamos que se está hablando, por ejemplo, de los programas de televisión con alto contenido sexual. Digamos que ustedes, de alguna manera, esa es la temática y esa es la problemática que se quiere resolver. Entonces tenemos que hablar de las teorías. Entonces, ¿qué es la televisión? La historia de la televisión, tipos de programas televisivos, efectos macrosociales de la televisión, usos y gratificaciones de la televisión, cómo afecta a los niños, obviamente, el tema de la televisión, en los adolescentes, en los adultos, exposición selectiva a la televisión, ¿cierto? Violencia en la televisión, tipos, efectos, sexo en la televisión, tipos y todo este cuento, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar propiamente sobre la temática que queremos tratar. Entonces así se construye el marco teórico. Por acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, discúlpenme la redundancia. Aquí tenemos el clima organizacional, entonces definiciones sobre el clima, dimensiones, cómo se mide y cuáles son los modelos. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de las definiciones, tenemos su esencia, si es medida, si es una perspectiva, ¿cierto? Y todo lo demás. Si son dimensiones, entonces consultamos toda la información alrededor de las dimensiones. Si son mediciones, entonces miramos cuáles son sus instrumentos más destacados. Y si son modelos, entonces todos los modelos que hay alrededor. Pero resulta ser que yo no puedo colocar la información así en el marco teórico, yo tengo que dar definiciones concretas sobre eso. Y aquí hay algo muy importante que estoy viendo. Hay que referenciar toda la información consultada. Recuerden que entre paréntesis el primer apellido y coma el año. Y ojalá que ese año no sea mayor a 5 años. O sea, que esa información que tenemos, por ejemplo, del 2008 al 2008, 2009, 2010 o 2011 no nos sirve. Tiene que ser información del 2012 hacia acá. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Básicamente esto es lo que tenemos que entregar hasta